Momento nos toca hablar de un tema importantísimo, como ya están viendo en el título. No sé quién quiere empezar con este tema. Empiezo, mira, bueno, hoy se dio a conocer lo que es esta anulación, ¿no? Del fallo del año 73, que es el fallo Roe versus Wade, de aquel fallo del año 73 en enero. Y bueno, fue algo que ya se preveía que iba a ocurrir. Hemos tratado acá en la Resistencia el día, exactamente pocas horas después de que se conoció lo que fue un borrador de la Corte Suprema, donde ya se anticipaba cuáles iban a ser las decisiones y las opiniones de los jueces, que para más o menos esclarecer un poco, antes de abrir la mesa, esta votación fue de 5-3, ya que, bueno, por ejemplo, el juez, el presidente del tribunal, quien es John Roberts, presentó una opinión que completamente por separado, donde, bueno, esto viene a colación de lo que es la decisión de defender la ley de Mississippi, que era lo que justamente viene a traer esta anulación de este fallo, que también lo hemos tratado en la Resistencia el año pasado. Eh, bueno, claro, el argumento de él era de que el tribunal no debería haber decidido la cuestión más amplia de si la Constitución protege el aborto en absoluto, en este caso. Mientras que los jueces, Clarence Thomas, ese es uno de los jueces principales, y hay algo que voy a agregar más adelante después, porque Clarence Thomas, bueno, es fundamental, es el juez fundamental, yo diría en esto. En el caso de, luego tenemos a Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, que fueron los jueces que votaron a favor de anular este fallo. Claramente después de esto hubo mucha repercusión. En Estados Unidos, en Washington, se activó el sistema, digamos, policíaco para que pueda existir máxima seguridad, están todas las fuerzas en alerta, porque luego de esto hubo una movilización, obviamente, de muchísimas personas que a favor de la anulación y en contra, por lo cual podría haber algunos disturbios, incluso en algunos otros estados también se están preparando en el caso de que puedan haber algunos hechos de violencia. Por el lado de los tres jueces liberales, que son los que querían mantener este fallo de Roe versus Wade, fueron por un lado Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, que bueno, Stephen Breyer fue nombrado durante la presidencia de Bill Clinton y Sotomayor y Kagan fueron nombrados durante la presidencia de Barack Obama, mientras que, por ejemplo, Amy Coney Barrett fue nombrada por Donald Trump, por ejemplo, Gorsuch y Kavanaugh. También habló Trump al respecto de esto. Bueno, hubo algunas opiniones que ahora las vamos a ver. Eh, Preparé algunas imágenes al respecto. Por ejemplo, lo que tiene que ver con algunas declaraciones rápidamente en el comienzo del día, como la de Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, quien dijo que no tenía sentido decir buenos días en la apertura porque seguro que hoy no es un buen día. Esta fue una de las primeras opiniones. La Corte también Suprema, por el lado de el presidente Biden, que fue quien dio su opinión al respecto, hizo una entrega, ¿no es cierto?, para los medios y al público de Estados Unidos, donde dijo que la Corte Suprema le quitó un derecho constitucional hoy a la gente, básicamente. Por otro lado, lo que dijo Barack Obama, dijo que la Corte está atacando las libertades esenciales de millones de estadounidenses. Esto lo dijo en un tuit que largó, en un comunicado incluso. Por otro lado, su esposa, Obama, dijo que estoy desconsolada por las personas de este país que acaban de perder un derecho fundamental. También se expresó al respecto la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien dijo que es un duro golpe a los derechos de las mujeres y a la igualdad de género. También tenemos la opinión y la repercusión en George Soros por la Open Society Foundations, quien dijo, bueno, en un comunicado extenso, un poco más extenso,
básicamente que es un ataque a los derechos de las mujeres, los derechos humanos y la democracia que tendrá un impacto perjudicial en todo el mundo. Esto tuiteó y aparte lo dijo en su página Open Society Foundations. Y luego tenemos otras opiniones, como la de Donald Trump, que si no hubiera sido por él, esto no hubiera ocurrido. Él dijo en un comunicado, solo fue posible porque entregué todo como prometí. Y bueno, luego viene una discusión al respecto que lo voy a dejar para más tarde, antes de terminar, porque bueno, tiene que ver con el juez Clarence Thomas, que agregó algo más al respecto, lo vamos a dejar para después, pero estas han sido algunas de las repercusiones respecto a esta cuestión, a este fallo histórico, esta anulación histórica. Más que claro. Y ahora quería hacer un comentario breve respecto a un aspecto que hay de paso el equipo técnico una imagen para compartir, así que estoy a la espera. Pero creo que es importante rescatar este punto. Que Trump, junto al lo que podemos denominar el respaldo republicano, son grandes baluartes en lo que ha sido, al entender de muchos analistas, una suerte de victoria pro vida. Yo tengo un pequeño escepticismo en un aspecto que lo voy a mencionar al final, porque si bien se declara que no es un derecho constitucional el aborto, tal como sale con este fallo, luego vamos a hablar de la historia completa de este fallo, sí se deja asentado en la decisión judicial que se remite a la autoridad legislativa de cada estado la potestad regulatoria respecto al inicio y fin de la vida. ¿Qué significa? Que estados como Texas de repente la van a prohibir de manera absoluta, pero en lugares como Nueva York de repente se podría establecer que el aborto sea legal desde el 9º mes. Esto es lo que se deja entrever. No digo que vaya a suceder, pero hay que tener como este pequeñísimo resguardo en última instancia. Sí quiero mantener la idea de que Trump fue partícipe en este punto. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se ve el histórico fallo entre Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, una gran parte de lo que es el crédito que toma Estados Unidos, la Corte de Estados Unidos, se viene justamente a raíz de lo que podemos considerar un pensamiento más conservador. El gran crédito que toma la Corte hoy, que parece ser un baluarte del mundo libre a partir de este fallo, si uno lo pone en contexto, son ideas netamente conservadoras. En lo que podemos definir, en una aparición del apoyo y el respaldo que le dan los nombramientos Donald Trump. Que en su momento, recuerden, Amy Barrett también tuvo sus altibajos, hay que ser justo en todo lo que es la crítica, pero es necesario mostrar como un respaldo del espacio republicano cuando los jueces fueron atacados físicamente, amedrentados, amenazados, violentados en su hogar. Se filtró información privada de los jueces como forma de extorsión. Allí tiene actitud demócrata, nuevamente con la democracia como baluarte último, dando claras muestras de lo que significa para ellos la representatividad del pueblo. Pero acá creo que era importante marcar esto. Además que Donald Trump fue en su momento el primer presidente en asistir a una marcha pro vida, catalizando claramente un posicionamiento férreo de todo el espacio republicano en favor de lo que es hoy un nuevo antecedente. Es mucho para explicar y quería luego exponer cómo es la historia completa de este fallo, pero también queremos darle la palabra a nuestro querido amigo Fernando Iván Soriano para después empezar algunos análisis puntuales y también ir respondiendo a las preguntas que nos vayan dejando en el chat en este momento. Yo quisiera agregar lo que fue más bien la cuestión discursiva de cómo fue abordado esta cuestión, porque cuando ustedes se fijan, mayormente los medios tradicionales, nacionales e internacionales, repitieron varias palabras que a uno le harían pensar si es que realmente estaban comunicando información o estaban, digamos, bajando línea de un relato, como, digamos, estamos acostumbrados en los diferentes medios con diferentes temas, ¿no? Pero yo me tomé el trabajo de revisar algunos medios, tanto digitales como en la televisión, que podrían ser catalogados algunos de incluso opositores,
oficialistas, otros, pero si ustedes se fijan, el mensaje era el mismo y se repetían las mismas palabras. Se hablaba de que esto era un retroceso, de que esto era una pérdida, de que esto era un ataque directo a las mujeres, un atentado, un riesgo y un peligro, ¿sí? Y que esto podía llegar a representar una avanzada aún más de aquellos sectores antiderechos. Y por el otro lado, se hablaba de que, digamos, la cuestión del aborto básicamente es una cuestión de empoderamiento, que es una cuestión de igualdad, de progreso y, como bien señalaba también Rami, una cuestión de derecho humano, ¿sí? Y esto se repitió mucho. Y entonces es muy interesante, ¿no? Porque si todos te dicen lo mismo, entonces hay algo que no te están diciendo, ¿sí? Y cuando hablamos, a ver, de aborto, que si bien estamos ya muy acostumbrados porque es un tema muy actual, del que siempre salen noticias y temas, es interesante cómo se lo está abordando desde la postura que lo defiende, ¿sí? Porque hemos llegado a escuchar incoherencias como que el aborto es vida, ¿sí? Entonces, cuando se habla de derecho humano, deberíamos ir al fondo de la cuestión, que es la cuestión más básica. Cuando hablamos de aborto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de eliminar a un ser humano, ¿sí? Y sin embargo, hay personas que se lamentan de que esto, digamos, se vaya a prohibir. Hay personas que al eliminar a un ser humano lo llaman derecho humano, o mismo que eso es empoderamiento. Lo que me lleva también a la otra cuestión, que es esto que mencionaba Horacio de, bueno, los meses, ¿no? Porque hay quienes te dicen a los 12 meses, a los 14, a los 3, 6, 7, 8, 9 meses, y la cuestión es que si esto es empoderamiento, yo me pregunto, si en el vientre se gesta una mujer, ¿el empoderamiento de una mujer puede redundar en la muerte de otra mujer? O sea, eso también es una cuestión, ¿no? E igualdad, ¿igualdad en qué sentido? ¿Sí? Si los hombres, digamos, no pueden quedar embarazados, entonces igualdad en qué? Progreso lo mismo. Yo estaba revisando, por ejemplo, las estadísticas ahora en tiempo real, en lo que va del año ya se han producido más de 20 millones de abortos a nivel mundial y solo en el día 110.000. Entonces la pregunta que hay que hacernos es, ¿cuánta sangre más tiene que ser derramada para que haya sectores que se sientan empoderados? Porque recordemos que detrás de toda esta cuestión de los derechos y el progreso, etcétera, lo cierto es que hay todo un gran negocio por detrás, ¿sí? Mismo con lo que es IPPF o todo lo que es esta cuestión de los estados demócratas, la cuestión también del mercado electoral, político, de obtener más apoyo. Entonces, cuando vemos la cuestión del aborto, nunca se trató de el derecho de las mujeres, porque hasta incluso hoy en día la figura misma de la mujer está desdibujado. Cualquier cosa hoy puede ser mujer con tal de autopercibirse así. Entonces, cuando nos hablan de que los hombres también quedan embarazados, los hombres también tienen que abortar, porque lo hemos visto en las manifestaciones de hoy, por ejemplo, veíamos que no eran solamente, por así decirlo, las que se autoperciben mujer y que son mujeres biológicas, sino también toda esta cuestión de los colectivos. Entonces se empieza a desdibujar toda la cuestión y se empiezan a ver un montón de elementos que nada tienen que ver y se tergiversa todo. Fíjense hasta esta cuestión básica de los antiderechos, o sea, aquellos que defienden la vida de las personas por nacer, que es el derecho más básico, incluso estamos hablando de un bebé, son tildados de antiderechos. O sea, es una lógica muy retorcida todo lo que se está abordando. Y lo que a mí me lleva a pensar es en esta cuestión, para también ir cerrando, que si bien esto yo considero que hubiera sido mejor mientras más antes hubiera ocurrido, también es muy bueno que haya ocurrido ahora. ¿Por qué? Porque está la gestión demócrata. Y eso es un golpe que duele todavía más. Entonces, cuando yo veo eso, pienso que no solamente esto podría ser un precedente, si se quiere, para Estados Unidos, sino que también podría serlo para la región. Que si bien ahora la región se estaría tiñendo de rojo, lo cierto es que, bueno, esto yo creo que nos da un aire de esperanza, de que por más que se vean las cosas cada vez más complicadas, o que se vean cada vez más trabas propias del sistema, o de las ideas, o de las personas que impongan, digamos, o ejerzan el poder, la importancia de no bajar los brazos, y de que esto es una lucha constante, que no es solamente política, sino que también es netamente cultural. ¿Por qué? Porque independientemente de una ley, ya sea a favor o en contra, lo importante es también el nivel de acatamiento. Yo particularmente no necesitaría una ley que me diga que el aborto está mal, si es que yo ya sé que eso está mal.
Y eso tiene mucho que ver con la cuestión cultural y con las ideas que se están intentando imponer por el lado progresista. Entonces, yo creo que este es un mensaje para todos, no solamente en Argentina, sino para todos los que estamos en el continente, en Latinoamérica, a no bajar los brazos, a continuar con la batalla cultural, con la batalla política también, y entender que, bueno, tenemos que ser la voz de aquellos que no tienen voz. Yo considero que esto es algo para celebrar, pero no para quedarnos ahí, sino para buscar replicar lo mismo que ocurrió allí en cada uno de nuestros respectivos países. Y bueno, cerrar con eso, que tenemos que ser la voz de aquellos que no tienen voz. Volviendo ahora a la cuestión de cómo queda el mapa, esto también quería decir, ¿cómo quedaría ahora distribuido esta cuestión después de esta anulación? Tenemos un mapita ahí que se estaba mostrando que tiene algunas características específicas respecto a distintos estados. Cada estado tiene algunas facultades, algunas leyes gatillo, por ejemplo, en el caso de Dakota del Sur, Luisiana y Kentucky, por ejemplo, que al activarlas se prohíbe inmediatamente el aborto una vez que se revocó este fallo. Tema de sanciones, en estos casos puntuales, van desde ser acusado de un delito grave hasta multas de, por ejemplo, hasta $100.000 y incluso 10 años de prisión. En el caso de Oklahoma, o sea, hubo una prohibición total mucho antes. En el caso de, por ejemplo, son siete donde la prohibición es casi total. Estamos hablando entonces puntualmente de Dakota del Sur, de Kentucky, Arkansas, Oklahoma, de Luisiana, Alabama, y bueno, después hay otro grupo de estados que tiene, y Montana, perdón, me faltó un estado, Montana. Después hay otro grupo de estados donde podrían pronto tomar medidas de acá a 30 días, más específicamente, con un tiempo más allá a finales de mes. Estamos hablando de Idaho, Utah, Wyoming, Dakota del Norte, Iowa, algunos son estos de Texas, por ejemplo, Ohio, Georgia, Carolina del Sur, Tennessee, pero lo otro que queda, que está más en las costas, más en los extremos del país, donde ahora el acceso al aborto se han puesto en marcha y en funcionamiento leyes que protegen esto. Estamos hablando de algunos estados, que ya se imaginarán, Washington, ahí en el extremo arriba, a la derecha, a la izquierda, en la parte superior. Después tenemos a California, tenemos a Nevada, Illinois, New York, Maine, Massachusetts. Bueno, estos son prácticamente Illinois. Y también, bueno, más al centro está Colorado, que es el único que estaría, en este caso, aplicando esta cuestión de esta protección. Y, bueno, Hawái. Entre algunos otros, luego quedan los otros estados que, bueno, podrían comenzar más adelante a aplicar algunas restricciones. Y así quedaría básicamente planteado por ahora, digamos, cómo va quedando diagramado en los estados esta cuestión de las prohibiciones. Bueno, eso por ahora quería agregar en la parte de estadística, básicamente. Un repaso rápido para que la gente se pueda poner en contexto y ya lo podemos escuchar luego a Alejandro y a Fernando, pero es importante el contexto en el cual estamos hablando. El fallo en cuestión en este año, estamos hablando 24 de junio de 2022, el fallo de Dobbs versus Jackson Health Organization, lo que hacía era poner en cuestionamiento la constitucionalidad de una ley específica de Mississippi. A su vez, para esto,
lo que se estaba discutiendo eran dos antecedentes previos. En primer lugar, Roe versus Wade, que es como el más famoso de los casos, muchos lo conocen, es el fallo de 1969, donde Norma McCorvey, bajo el seudónimo Jane Roe, había aducido ser abusada por un grupo de afrodescendientes, no recuerdo si el nombre de 5 o 7, producto de este ataque vandálico y en masa. Ella había quedado embarazada y pedía la posibilidad de abortar ya transcurrido un cierto tiempo. Ese fallo termina siendo un antecedente porque va superando las instancias hasta llegar finalmente a la corte. La corte falla en abstracto porque de hecho la hija nació, no sé si lo podemos poner luego en pantalla o no, la nota que hicimos en la Resistencia Radio sobre la hija de este fallo, digamos, o sea, es muy interesante lo que plantea el señor para analizar. ¿Cuál es el punto aquí? Que luego vino otro fallo posterior, no recuerdo si es el año 91 o 92 específicamente, que es el de Casey versus Planned Parenthood, donde ya no solamente se discute la licitud constitucional de aborto procurado. Estoy poniendo mucho las palabras porque sé cómo funciona la plataforma. Sino que a su vez se discuten los plazos, para que la gente la pueda entender rápidamente. Si nosotros tenemos el fallo Roe versus Wade, establece en gran medida 3 categorías de, entre comillas, inicio de la existencia de un nuevo ciudadano. De 0 a 15 semanas es netamente potestad de la madre el reconocimiento jurídico al derecho a la vida sobre ese subsistente, porque es un término más tomista. De las 15 semanas hasta el 6º mes, ya entra en conflicto tanto el derecho a la vida del naciente como las prerrogativas en torno a la vida y la libertad de la mujer. Algo que finalmente queda regulado por cada estado dentro de Estados Unidos. Casos de abuso, casos de malformaciones, etc. Y del 6º mes hasta el final, bueno, ya se lo considera que es un ser íntegro, con conciencia de sí y por lo tanto un sujeto pleno de derechos. Donde allí sí prevalece la vida. Esto es lo que planteó el caso Roe versus Wade. En el 92 agradezco a la gente del chat. No sé si podemos cambiar luego la imagen en torno a Roe versus Wade. El punto aquí es el siguiente. En el año 92, en este caso de Casey versus Planned Parenthood, lo que se discutía era el alcance, en última instancia, el alcance respecto a las restricciones que podría llegar a tener la aplicación de cualquier política pro aborto. Porque quiera sea o no, con el fallo Roe versus Wade se permitían, digamos, ciertas limitaciones. El darle aviso al cónyuge, el darle participación a los padres cuando se trata de menor de edad, un tiempo mínimo de espera y de revisión, un plazo máximo fatal para cuándo era permitido o no el aborto procurado. Cuestiones que empiezan a quedar en detrimento y que empiezan a claudicar con el fallo, insisto, de Casey versus Planned Parenthood. Fallo histórico, es uno de los principales antecedentes, de hecho. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que finalmente aparece el fallo Dobbs versus Jackson, Health Organization, y la Corte va a retroceder con todo lo aquí planteado. O sea, la Corte Suprema que había dictaminado una decisión histórica en el 73, si bien el juicio comienza en el 69, insisto, se vuelve abstracto, se decide finalmente en el 73, que había reafirmado esto en gran medida en Planned Parenthood versus Casey en el 92, ahora de repente toma otra postura. Entonces ya de repente lo que había sucedido para que la gente pueda entender es que en marzo del 2018 el estado de Mississippi había aprobado la ley de edad gestacional que prohibía cualquier operación de aborto después de las primeras 15 semanas de embarazo, con excepción de emergencias médicas o anomalías. Ahora, esta ley restrictiva de Mississippi era la que se estaba cuestionando justamente por parte de una organización feminista que claramente buscaba que el aborto fuese irrestricto incluso después de las 15 semanas. Cierro con esto para darle las palabras al resto de los compañeros.
se estaba discutiendo, perdón el término poco coloquial, una animalada, con todo el respeto que merecen los animales aquí, que claramente que están un pasito más adelante en este aspecto. Se estaba discutiendo una bestialidad. No se estaba discutiendo el inicio o no de la vida, que ya es indiscutible a esta altura, pero viene el caso. Se estaba discutiendo si era lícito o no terminar una vida luego de la semana 15 a mera voluntad de la madre, porque simplemente no quería cargar más el embarazo. No estamos hablando de aducir, bueno, hay un trauma a partir de un abuso, hay una malformación que va a impedir su normal desarrollo, o se trata de alguna de las tres causales, que yo estoy en contra de las tres, aclaro de ella, pero digo, no es que se discutían las tres causales, no es que se discutía si la madre corría o no corría peligro en ese embarazo. Se estaba discutiendo la mera voluntad de la madre como ser que va a un supermercado a comprar y luego desecha el producto. Cuando sale de la maternidad, será deseado o no será. Que por cierto, se está volviendo a hablar del aborto postnatal, algo que ya hemos tratado en los medios y que lo voy a profundizar el lunes. Se estaba discutiendo si era lícito o no aniquilar a un niño por nacer luego de la semana 15, para que la gente tome conciencia. Un niño, con esto cierro, un niño, no sé si podemos compartir en pantalla, Alejandro, en Google pone embarazo semana 15, pues está lleno de imágenes. Quiero que simplemente a la gente le quede el gráfico, para que no quede solamente con mis palabras, qué es lo que se estaba discutiendo. O sea, las feministas históricamente decían que no, que había que legalizar el aborto hasta la semana 12, porque luego en la semana 12 comenzaba el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces ya empezaba a sentir dolor. Y ahora de repente parece que han cambiado los números. Por eso no hay que cederle nada a la izquierda, porque a la medida que pueda, siempre que uno le ceda un poco, van a ir un paso más allá. Gracias, Alejandra. Yo lo que invito a que la gente simplemente agarre en este momento el tamaño de su celular, que normalmente tiene entre 10 y 20 centímetros, depende del celular de cada uno. Tomen el celular en sus manos. Eso es lo que están viendo en pantalla, es lo que se estaba discutiendo. Si terminar o no con una vida así, como la ven. Esto es lo que se discutía. Veamos, ¿no?, el nivel de perversión que hay. Pero bueno, voy a hacer un par de alusiones después si tienen las preguntas, que he visto algunas muy interesantes respecto al vínculo con la religión. Ya lo vamos a tocar en ese sentido, pero quiero escucharlo también de Alejandro y Fernando. Bien, es importante destacar en este punto algo muy importante, y es lo que sucedió después de todo esto. Porque salieron en absolutamente todos los países del mundo, en prácticamente todos los canales de televisión, con en todos lados un supuesto profesional, un supuesto experto, muy entendido sobre este tema, dando en todos los canales, en todos los países, un mismo discurso en contra de esto que ocurrió en la Corte Suprema de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo es que en tantos medios de televisión consiguieron exactamente los mismos testimonios y los mismos profesionales para dar un discurso tan parecido en todos lados? Ahora uno se pone a investigar a estos profesionales que aparecieron en los medios de televisión y resulta que todos pertenecen a ciertas organizaciones, cada uno de sus respectivos países, y que estas organizaciones dependen justamente de estas grandes multinacionales abortistas perjudicadas por este fallo. Ahora, fíjense el nivel de estructura que incluso en países donde el aborto no es legal, salieron en los medios de televisión con estas mismas opiniones. ¿Y por qué los medios de televisión llevaron todos a esta gente que están todos perteneciendo a las mismas estructuras de poder? ¿Qué hay en los medios de televisión en todos los países de Hispanoamérica para que aparezcan hegemónicamente en todos lados las mismas personas de las mismas organizaciones con las mismas opiniones? Primero hay que cuestionar un poquitito qué es lo que hay en la televisión. ¿Por qué en todos los medios de televisión aparece lo mismo? Para la gente que todavía sigue viendo televisión, ¿qué es lo que están viendo? Fíjense a quiénes están sosteniendo económicamente cuando ustedes prenden la televisión y ponen ciertos canales. Porque realmente es totalmente descabellado. Imagínense la situación de que de repente
Bueno, de hecho ha pasado, estalla una guerra y de repente en todos lados salen con el mismo discurso con respecto a un conflicto y con todos los profesionales opinando exactamente lo mismo. Digo, habría que empezar a cuestionar un poquito también esto, de qué está pasando en todos los medios de comunicación. Lo mismo los diarios. Empezar a cuestionar un poquitito y empezar a ver de dónde sacamos la información. Porque esto, todos acá tenemos una opinión similar con respecto a esto. Pero de repente vamos para otros temas y ahí empezamos a ver un poquitito diferente las cosas, a ciertas apreciaciones. Yo digo, si todos los medios están dando un discurso igual e igualmente falaz sobre este tema, ¿qué les hace creer que en otros conflictos, en otros temas, en otros intereses, no están dando un discurso también igualmente falaz e igualmente manipulado para todas estas cosas? Entonces, ¿por qué le creen a los medios de comunicación cuando dicen algunas noticias sobre ciertos temas y con esto que ustedes ya saben lo que es, sí les creen? Digo, habría que empezar a cuestionar un poquitito también el rol que tienen los medios a través de todo esto y cómo manipulan a la gente para que, por ejemplo, se haya presentado la situación que se presentó en Estados Unidos al frente del recinto, con toda la cantidad de manifestantes a favor que habían en ese lugar. Y aparte también agregar otras cuestiones, porque muchas veces se piensa que esto es algo solamente político. Después se piensa que no, es algo propiamente de empresas. Después se piensa y se van agregando otras cuestiones, ¿no? Bueno, agregamos también los medios. Y es interesante mencionar que esto no es algo, digamos, aislado, y justamente esa lógica que vos mencionás, Nera, respecto a los medios, cómo todos pareciera que van en la misma sintonía, pasa también, digamos, con lo internacional y en cada país. Es decir, por ejemplo, yo estaba revisando acá lo que fue el informe Implementar, que es el informe que hace el relevamiento de abortos en Argentina durante el 2021. Ahora, cuando vos te fijás, que esto está a cargo de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, tienen un consejo asesor, ¿sí? Que, digamos, les aconseja cómo, digamos, fomentar esta práctica. Ahora, cuando uno va ahí, se encuentra que primero que nada tiene el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas, dato no menor. Después uno se encuentra que tiene el apoyo de instituciones educativas, de universidades, Universidad de Palermo, se encuentra también con Católicas por el Derecho a Decidir, se encuentra con sindicatos, la CTA de Género, se encuentra con, por ejemplo, esto, Organización de Personas con Discapacidad. Y se encuentra también el mismo informe, esta cuestión de llevarlo a todos los rincones del país en el caso de Argentina. ¿Cómo? Bueno, considerando las particularidades de cada provincia. En este caso, se menciona que en aquellas provincias donde hay más población indígena, aborigen, como se le quiera decir, bueno, hay que hacer manuales para fomentar y llevar esta práctica a esas personas. O lo mismo con personas con discapacidad. O, digamos, simplemente federalizarlo, o sea, eliminar trabas y restricciones. Bueno, ¿cuál es la lógica de esto? Que es básicamente seguir lucrando con las mujeres y con los niños por nacer. Digo, esto siempre fue un negocio. Entonces, cuando uno empieza a analizar el panorama, lo mismo ocurre que no ocurre en Argentina, después ocurre en Latinoamérica, pero previamente ocurrió en Estados Unidos o en Europa. Entonces, es un fenómeno bastante amplio en el que, digamos, muchos comen de ahí y todos se llevan su porción de la torta. Entonces, es un problema más amplio. Y esto que también mencionaba Horacio, ¿no? Cómo el discurso siempre pareciera ser el mismo, pero cambia. No, es a la semana 12, no, a la semana 15. No, bueno, recién cuando nace ser humano. No, bueno, si nace y es deseado es ser humano. Y se empiezan a mezclar lo que es ideología, ideas, contra lo que es la ciencia, porque generalmente la posición, si quiere, provida, siempre es tirada netamente de religiosa. Y se lo cierra como que es algo religioso. Digo, por algo hemos escuchado muchas veces esta cuestión de que saca tu rosario de mi útero. Que si bien es cierto que hay muchas personas de fe, también es cierto que gran parte del discurso pro vida está basado en ciencia, está basado también en cuestiones filosóficas, en cuestiones de lógica también. Digo, hay mucho por detrás. Y cuando uno se fija todo lo que es la posición pro aborto,
es siempre el mismo discurso, es una vulneración a nuestros derechos, se está atentando contra la mujer, es el patriarcado, son los antiderechos, nunca hay una idea sólida. Por algo, fíjense hasta qué punto se ha llegado, que IPPF lanzó un documento que se llama ¿Cómo hablar sobre aborto? ¿Para qué? Para cómo esparcirlo acorde al contexto del que uno está. Y literalmente ese manual reconoce lo anticientífico de la postura pro aborto al decir que donde hay una afirmación científica uno tiene que sembrar la duda y decir, bueno, no hay un consenso científico. Ejemplo, no se sabe cuándo comienza la vida. Entonces, bueno, quizás no es un ser humano lo que estamos descartando, quizás es algo insignificante, es una cosa. Y así, digamos, sistemáticamente se busca esto de captar no solamente, si se quiere, a las personas de mayor edad, a los adultos, sino principalmente a los jóvenes, ¿no? Y vemos después todo lo que es el bombardeo, más que nada ahora en junio, con el mes LGBT, de toda esta bajada de línea, lo que siempre hablamos de Disney, lo que hablamos de Netflix, esta cuestión de siempre tergiversar las cosas y llevarlas a un punto donde es incongruente e ilógico, ¿sí? Porque se sabe que yo no adhiero a la postura del debate, si se quiere, cuando se dice se debate la vida, porque yo creo que no hay lugar ahí a debate, es un hecho concreto, hay vida desde el vientre, listo, ya está. Pero ustedes fíjense hasta qué punto es sistemático esta cuestión de que se tiene que repetir y repetir y repetir una mentira. ¿Para qué? Para insertarla en la sociedad. Es esta cuestión de miente, miente que algo quedará. Bueno, yo me acuerdo una frase, con esto cierro, de Mises, que decía, si se repiten 1000 mentiras, uno tiene que repetir 1000 verdades. Nada más que agregar. Bueno, yo quería agregar 2 puntos. No sé si Horacio querías decir algo, agregar algo. No. Iba a hacer simplemente remarcar para que se pueda entender un aspecto, que nosotros estamos completamente alegres, si no lo demuestra mi cara es porque tenía un día muy cansador, pero digo, estamos muy alegres de lo que ha sido en gran medida una victoria propia, pero quiero que se entienda este punto, porque he visto algunos comentarios muy desafortunados en redes, muy similar a lo que pasó en México, donde también se hizo un fatalismo de lo que no era un fatalismo todavía en ese momento, porque se confundía una decisión judicial con una decisión legislativa. Acá se está haciendo una suerte de victorismo, si es que existe esa palabra, se está haciendo una apología a un error conceptual. No es que la Corte de Estados Unidos haya prohibido el aborto. Lo que dijo es que no es un derecho constitucional. ¿Qué significa esto? A ver, yo puedo empezar a dar acá en Argentina un sinfín de prerrogativas que a mi entender son naturales, quizás para Fernando no, para Ramiro tal vez, algunas, para Alejandro otras. Hay un sinfín de casuística que no están previstas expresamente en el derecho constitucional. Pensemos rápidamente, los derechos de patente que no están expresamente formados en la Constitución no figuran como tales, o el derecho de autor, los derechos intelectuales son figuras novedosas, derechos digitales. Estamos hablando de la Constitución de 1853. Entonces, ¿qué sucede? La Corte puede definir, no es derecho, sí es derecho. Pero luego el órgano legislativo correr con otra suerte y sostener otra postura. Lo que hizo la Corte fue decir, no forma parte de los derechos constitucionales el aborto como se lo ha presentado en el fallo Roe vs. Wade. Es anular un antecedente, más en el derecho constitucionario, que es el que prima esencialmente en el sistema anglosajón. Y acá Fernando, que es especialista, lo va a saber mejor que nadie. No precisamente así. Lo que sí hace es devolver la competencia a los estados. Por eso es importante el mapa electoral en este momento. Porque lo que están diciendo es, el aborto es una cuestión moral. Esto lo pueden leer en el fallo, ¿eh? Pasa que muchos agarran un reel de Instagram y se quedan con eso. Hay que leer el fallo. Nosotros creo que se lo pasé al equipo técnico para que lo podamos después subir a la página web completo. Estamos hablando de 1,5 megas, de larguísimo, 123 páginas. 213 páginas. Lo que dice el fallo es, el aborto es una cuestión moral que tiene que quedar supeditada a los representantes de cada estado. Esto es el fallo. Lo segundo dice, claro, anula Roe vs. Wade, es una gran victoria, pero el fallo en última instancia que está diciendo es, no forma parte del derecho constitucional, pero tampoco lo prohíbe. Cuidado, ¿eh?
que lo que no está expresamente prohibido está permitido, y esa es la tradición liberal clásica que forma todos los sistemas, desde el argentino hasta el estadounidense. Entonces nada impide que mañana Texas dice, se acabó el aborto, bienvenido así sea, y que Nueva York reflote un proyecto, no me acuerdo si era Hillary Clinton o de quién, y diga aborto libre y gratuito hasta el 9º mes. Y ¿se entiende? Después, bueno, pues se podría apelar e ir nuevamente a la corte y seguramente la corte lo rechazaría. Pero mientras tanto lo podrían hacer tranquilamente. Eso es lo que quiero marcar. Por eso siempre digo, no es de odioso como conservador, sino es de prudente y escéptico como conservador, es decir, prudencia. Y nos deprimimos cuando se pierde una batalla y nos sobreexaltamos cuando se gana una. Esto es lo que quiero remarcar. Yo, ¿sabes qué te agregaría ahí ahora? La cuestión de, para hacerlo capaz más gráfico, así se entiende, lo que pasó con la corte es que, por así decirlo, te abre la puerta, ¿sí? Después cada estado verá qué hace, o sea, se quiere, obviamente todos lo celebramos, pero es como vos decís, no es que se prohibió absolutamente en todo el territorio y eso, digamos, es una oleada que se va a replicar, Dios quiera que se replique, pero eso es tarea particular de cada, digamos, que se lo demande, que lo demanden las personas, los habitantes de cada país y que, bueno, digamos, haya una respuesta del sistema político, etcétera. Pero bien gráfico con esto que pasó hoy es que se abre una puerta, ¿sí? Y entonces ahí, bueno, cada estado acorde también a la cuestión política que haya, de si hay más republicanos, demócratas y esa cuestión, legislará o verá qué hará en cada caso. Por eso es importante, como vos decías, bueno, sí, habrá estados muchísimo más restrictivos, habrá algunos que se van a aprovechar y buscarán capitalizar y venderse como, quien te dice, lamentablemente, una especie de turismo abortista, ¿sí? Porque no me extrañaría que algo de eso ocurra también. Pero hay también esta cuestión que antes yo mencionaba de lo cultural, ¿no? De cómo, digamos, es importante que las personas despierten y se den cuenta y reaccionen en contra, ¿no? De lo que ofrece o de lo que quiere imponer el sistema político, que es algo constante, de que esto es algo que se celebra, pero recontra lo celebramos. Ahora, es como decir, bueno, se ganó, pero mañana hay otro partido y mañana hay otro partido y hay otro. Entonces es algo constante. Eh, y que si bien eso se celebra, bueno, mañana es otro día de pelea, porque esto es una cuestión política, pero lo que es lo pro vida no se reduce a lo político, se reduce al día a día con el accionar de cada uno, ¿no? O sea, no es solamente el aborto, que si bien es algo fundamental, es algo de todos los días, desde el darle de comer a una persona que está en situación de calle a estas cuestiones que son más serias, es mucho más amplio y de vuelta, es algo que se celebra, pero mañana es otro día. Bueno, hablando justamente de partidos, se había jugado una instancia, también fue un vivo que hicimos por YouTube en La Resistencia, donde había traído justamente una noticia respecto a lo que había intentado conseguir el Congreso de Estados Unidos. Los demócratas habían hecho una especie de un intento de aprobar un proyecto de ley referido a la protección de los derechos de reproductivos de las mujeres de una manera muy, muy rápida, que pasó muy desapercibido en aquel momento, fue hace aproximadamente un mes. Esta noticia también la hemos subido en nuestra página web de La Resistencia. Y bueno, lo que ocurrió en aquel momento fue que el Senado, hay un obstruccionismo en el Senado, es lo que los demócratas quieren derribar, porque no pueden conseguir esa mayoría que necesitan amplia para poder llevar a cabo esta aprobación de esta ley, de este proyecto de ley que permitiría básicamente, que otorgaría lo que es, entre comillas, ¿no?, es un derecho al aborto para todo el país. Esto en la Cámara de Senadores se terminó imposibilitando en aquel momento, como digo, hace 4 semanas, aproximadamente un mes, porque ese obstruccionismo que ocurre en el Senado viene desde hace muchísimo tiempo. No logran obtener los demócratas el número necesario para poder aprobar esta ley. Eso por un lado. Y ahora justamente se viene esa batalla en el tema del Senado y en el Congreso en las elecciones de medio término en noviembre. Por lo tanto, ahí se va a ver un intento más
va a ser una promoción más que ha hecho, bueno, lo inició Nancy Pelosi hoy diciendo que en noviembre en la boleta, ¿no? Va a estar ahí la cuestión del aborto, y bueno, intentarán lograr esa mayoría y romper ese obstruccionismo, como dice Bernie Sanders, que no lo va a poder conseguir, al parecer, menos aún, digo, analizando políticamente la situación en que se encuentra Estados Unidos, políticamente, económicamente, socialmente, bastante decadente, digamos. Por otro lado, el tema de la seguridad de los jueces, también hay unas alertas respecto a que se les tiene que brindar una seguridad oportuna, máxima, porque, bueno, entre varios de esos jueces han sufrido algunas amenazas. Uno de ellos fue Brett Kavanaugh, que fue nombrado por Trump, donde tuvo un intento de asesinato hace unas 3 semanas, una persona que viajó desde California armada con un cuchillo y un arma, se presentó en su puerta y veía en movimientos sospechosos la seguridad y lo pudieron detener. Eso, bueno, fundamental, ¿no? De ahora en adelante, lo que puede ocurrir con la seguridad de ellos, ya que también tienen marchas y protestas frente a sus casas, algo que también se ha discutido, si es legal, si lo pueden hacer. Bueno, hay una discusión al respecto sobre eso, que es muy importante. Respecto a el juez Clarence Thomas, que fue, este es mi último punto, donde dijo en este larguísimo fallo, ¿no? De 213 páginas, en una parte, bueno, en unas líneas argumentales de este juez, por eso para mí uno de los jueces es el más importante, un juez afroamericano, dijo que, bueno, se reactivó algunas especulaciones al respecto de algunas conquistas sociales, podríamos decir, entre comillas, donde él dice en un apartado, bueno, dejé por ahí una imagen con el apartado de estas líneas argumentales del fallo, donde dice que en futuros casos, en futuros expedientes, deberíamos revisar todas las jurisprudencias, dice, y esto fue lo que desató la polémica y las discusiones en las redes sociales, y voy a lo que dijo la alcaldesa de Chicago en su momento, hace 2 meses, o en el momento en que salió el borrador de la Corte Suprema del Samuel Alito, que es el juez que tenía este borrador. En aquel momento la alcaldesa de Chicago dijo, vienen por nuestros derechos LGBT, por ejemplo, y había que levantarse violentamente contra la justicia de Estados Unidos, llamando a una revolución violenta. Y bueno, el juez Clarence Thomas agregó y citó que se deberían revisar estas jurisprudencias. Las jurisprudencias son Griswold contra Connecticut del año 1965, referida a la consagración del derecho a la anticoncepción, que tiene que ver, bueno, una protección a la libertad de las parejas casadas de comprar y usar anticonceptivos sin restricciones gubernamentales. Un caso que involucró una llamada ley Comstock de Connecticut, que prohibía a cualquier persona utilizar cualquier droga, literalmente cualquier droga, artículo medicinal o instrumento, con el fin de impedir la concepción. Esa es una de las que citó Clarence Thomas. Otra de las que citó es Lawrence contra Texas, año 2003. Esta habla, bueno, es un fallo, un caso histórico donde se declara que las leyes que criminalizaban la homosexualidad eran inconstitucionales. Bueno, eso es por un lado, y después tenemos la última que citó, que es Obergefell contra Hodge, del año 2005, y esta es muy, muy particular, porque es un fallo que trata el derecho fundamental, dice, de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio, y algo que se encuentra, dice, se encuentra en la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento de Thomas? Dice que estas jurisprudencias se basan en el mismo precepto de la Constitución que protegía el derecho al aborto, y la Corte ahora tiene, dice, el deber de corregir el error que establecieron. Habría entonces que analizar si otros apartados de la Constitución, que garantizan el sinfín de derechos así generados, es
válido o no respecto a estos casos del año 65, 2003, 2015, y bueno, fue el único juez en realidad que citó de los 9 este aspecto particular, pero ya también lo nombro a Clarence Thomas porque hubo algunas especulaciones respecto a que quisieron quizás envenenarlo hace un tiempo, hace unos meses, estuvo internado, fue algo muy, muy, muy extraño lo que ocurrió en aquel momento, y es el juez, digamos, ultraconservador, como dicen, que es prácticamente un enemigo un absoluto enemigo para todo lo que tenga que ver con el feminismo, por ejemplo, o los LGBT, etcétera, y los demócratas ni hablemos. Así que bueno, quería traer justo este punto en particular. Bien, antes que nada le agradecemos a Lucrecia Trejo por su donación. Y Horacio, si querés hacer un cierre. Bueno, sí, ya estamos cerca de la hora. No sé si Fernando querrás hacer algún último aporte, que has venido a colaborar hoy enormemente. Sí, algo pequeño que complementaba antes lo que vos decías, Horacio, respecto a, bueno, ver que no se intensifique en otros estados. Estaba checando acá una noticia de que, bueno, algo que ya venía pasando, pero que ahora, si se quiere, se intensifica o lo hacen más público. Disney, Netflix, Meta, JP Morgan, entre otras empresas, pagarán los viajes de las trabajadoras para que puedan realizar sus tratamientos de aborto en otros estados donde sí sea legal o esté más flexibilizado, ¿no? Que si bien es algo que ya se sabía que se hacía, bueno, ahora es como que es el momento de capitalizar esta cuestión, ¿no? Y vean nosotros qué inclusivos, cómo defendemos la bandera de las mujeres y bueno, cómo vamos a contribuir con sus derechos, ¿no? Curiosamente, qué conveniente. Pero bueno, esto es lo que yo mencionaba antes, ¿no? Que es una victoria por un lado, sí, pero no nos quedemos con esto de que listo, ya está, se terminó la cuestión en Estados Unidos. O sea, es una victoria, pero mañana ya se libra otra batalla. Nada más que agregar. Más que claro. Bueno, respecto a las preguntas, voy a pasar a responder rapidísimo las que vayamos viendo en este instante para que nadie se quede sin oportunidad de participar. Agradeciendo enormemente también a la gente que ha colaborado para que podamos sostener estos medios. Saben que sin ustedes, sin los superchats, sin las membresías, sin el Patreon, se nos hace imposible sostener un sitio web de noticias que estamos actualizando todos los días. Son de 3 a 5 noticias diarias de análisis de eventos locales e internacionales. De hecho, Fernando, Ramiro, Alejandro, yo escribimos ahí constantemente. Sostener el espacio radial, que tiene un costo, el mantenimiento de los equipos tiene un costo, no crean que es gratis. Los cursos de formación, donde hemos entregado muchísimas becas a gente de bajos recursos que quiere seguir formándose, así que los cursos de formación que damos también entregamos becas. Todo esto gracias a ustedes. También quiero saludar a mi amigo personal Lion, que está hoy conectado. Y voy a empezar a responder rápidamente. Repregunta Melo Melo, no puede ser, ¿ganamos en algo? Yo diría sí, es una victoria en términos jurídicos para el espacio más conservador, con la salvedad de que se permite que vuelva la disposición de legalizar o prohibir, es decir, manejar en distintas expresiones, el aborto procurado como derecho a cada estado parte de Estados Unidos. Insisto, se pueden dar situaciones muy particulares, desde una prohibición absoluta en Dallas, Texas, hasta una permisión insólita hasta el 9º mes, momentos previos al nacimiento, en Nueva York. Entonces, digo, es una gran victoria. Y todo lo que haga sufrir el feminismo, para mí ya termina siendo un motivo de regocijo. Esto de Santo Tomás de Aquino diré que está mal, pero bueno, tengo mis debilidades. Luego, ¿saben si en Estados Unidos celebran o conmemoran el Día del Sagrado Corazón de Jesús? Bueno, el Día del Sagrado Corazón de Jesús es una celebración católica y es universal porque la Iglesia Católica lo es. De hecho, tiene un sistema de armonía, las lecturas y los evangelios que se van dando día tras día. Y tiene una razón de ser que por una cuestión de tiempo no lo podría explicar aquí. Entonces, estamos en el mes del Sagrado Corazón
y en ese sentido yo como católico ascribo a que ha sido providencial, en el sentido teológico de la palabra providencial. Luego, a ver, otra pregunta, si alguien tiene preguntas me van diciendo por favor para denunciar. Dice, sabiendo lo que pasa en Estados Unidos, ¿no le llama la atención que esto pase justo después que se hace legal el aborto en Sudamérica? No sé si SA será Sudamérica o no, en SA no desconozco las siglas. La verdad que no, que eso me escapa a mi comprendimiento. Se llama tanta materia geopolítica, no, tendría que tener las pruebas en manos para demostrar que ha habido una intencionalidad de despenalizar lo justo luego que se abre y se termina promoviendo el aborto seguro, legal y gratuito en la región. Sí te puedo decir algo a Jorgitos, calculo que se llama Jorge. Normalmente América Latina como África tienen una particularidad que suelen ir en un desfasaje de años por luego lo que se implementa en el mundo. Gracias Viviana por tu enorme colaboración. Tengo pendiente ir a tu canal todavía, no me olvido de eso, así que vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias. Miren, se legaliza el aborto en Estados Unidos en términos prácticos, digamos, en el 72 y en Argentina se toman sus décadas para tomarlo. Cuando en Europa ya empiezan a retroceder con lo que es la legalización de ciertas sustancias o de ciertas prácticas como la eutanasia, el debate se abre en Argentina, para que veamos que vamos siempre como un paso atrás en ese sentido. Es curioso porque Argentina exporta grandes intelectuales, pero la importación de las ideas progresistas se toma su tiempo en venir, y esto es propio incluso podríamos decirlo lo que es el periodo ya del nacimiento argentino, o sea, cuando Europa ya estaba viendo la calamidad que había sido la democracia post-revolucionaria en Europa, acá se estaba discutiendo todavía la emancipación e independencia de los países de la región, para que veamos cómo estamos hasta en ese punto. Es un hecho histórico, digo, no, amo mi país, pero lo quiero marcar. Otra pregunta rapidísimo que estoy buscando por aquí, que la había visto que era muy interesante. Bueno, muchos comentarios de apoyo a lo que sostuvo Alejandro respecto a los medios de comunicación. Yo adhiero a lo que dijo Alejandro. Los medios de comunicación son performativos de las políticas. A veces sale que el lenguaje es performativo. Yo lo pongo en duda si el lenguaje es performativo o no. Hay que tener cierto cuidado a veces con aventurarse a criticar todo lo que sea el lenguaje. Sí creo, como dice Alejandro, que los medios de comunicación son cómplices con las políticas de género, con las políticas progresistas, con las políticas antinatalistas. Son artífices más que cómplices, porque son los que crean este gran campo simbólico en el cual viven las personas y lo toman como cierto y verdadero. Y este creo que es un gran riesgo. Saludos a Mónica, saludos a Luis, que siempre nos pasan mucha información. Bueno, luego había una pregunta aquí que pregunta Fernando Anciano. Si en el futuro el Congreso de Estados Unidos aprueba una ley a favor del aborto a la luz de la actual doctrina, ¿qué podría declarar la Corte acerca de la constitucionalidad de esa ley? Bueno, es muy compleja la pregunta. Acá si alguien quiere, creo que es la última que queda, así que si alguien quiere opinar no tengo problema, pero quiero marcar este punto rápido. La Corte sostiene que se devuelve la competencia legislativa a los estados. Yo sinceramente tendría que ponerme a repasar en este momento si la legalización del aborto es competencia o no del Congreso Federal. Yo no sé si puede, porque si vamos al punto específico con la pena de muerte es competencia de cada estado, y creo que crean 2 o 3 estados o uno solo que todavía lo permite y que no lo ha derogado, digamos. Creo que ciertas cuestiones de fondo en realidad no es como en nuestro país, que las provincias se quedan en gran medida con cuestiones a veces que son más de forma que otras cuestiones, y las de fondo van hacia el Congreso Nacional. En Estados Unidos, que funciona como una federación, digamos, habría que justificar una confederación, no quiero entrar en discusión jurídica ahora, pero digo, en Estados Unidos, de hecho, tienen más potestad legislativa los estados, parte, que el Congreso Federal, para que se pueda entender. Digo, no sé si me voy a entender acá. ¿Qué es lo que yo te diría? Primero que no sé si es competencia o no del órgano legislativo federal debatir estos puntos. Pero si eventualmente lo hiciese, suponiendo que lo hiciese, ¿qué diría la Corte? Y bueno, diría que es inconstitucional. Es como acá cuando en Argentina sacásemos una ley y la Corte, es como siempre dicen los abogados. La ley es lo que los jueces dicen que la ley es. Porque yo puedo tener la mejor del mundo y viene un juez de la Corte y dice, no, esto no aplica.
Es como cuando el referí te dice, fantástico tu gol de mitad de cancha, yo digo que estabas en offside. Y se acabó la discusión, o sea, termina teniendo la última palabra, independientemente que el reglamento diga ABC en fútbol, y Ramírez, que es futbolero, lo sabe, el reglamento puede decir ABC, pero en el momento del partido es el referee que va a determinar si vale o no vale el gol, independientemente del reglamento, digamos. Y a veces se ven algunas barbaridades en la corte y en la cancha de fútbol. Así que bueno, creo que esto es... Para cerrar, me gustaría contestar a Vivianamente Hablando, que pregunta si ves que en Chile y Argentina se podrá eliminar toda esa moda siniestra del aborto. Bueno, no sé cómo será el caso de Chile, pero por lo menos el de Argentina es mucho más complicado porque los partidos mayoritarios, a la diferencia de Estados Unidos, no tienen esta diferencia tan marcada como es entre republicanos y demócratas. Acá en Argentina la política es un poquito menos ideológica y más política, digámoslo de alguna manera. Y particularmente en Argentina los principales referentes de los partidos mayoritarios no están ni cerca de querer estar en contra del aborto, por más que gran parte del pueblo argentino, una gran mayoría, esté en contra. Entonces tendría que generarse un gran espacio contrario a estas ideas en Argentina que lograse una gran masa de votos para llegar a tener una mayoría en las diferentes cámaras y tener también el rol presidencial para poder generar un movimiento suficiente como para dar de baja todo esto. Pero lamentablemente, por lo menos en corto plazo y en unos cuantos años más, es muy complicado que en Argentina se pueda llegar a dar todo ese proceso. Desconozco el caso de Chile. Había una pregunta acá que estoy leyendo que decía que si ningún obispo se lo va a reconocer públicamente a Donald Trump, que bueno, que puso lo que había que poner, dice, o sea, su aporte, digamos. Esa es una pregunta, no sé si Horacio, ¿tenés algo para decir sobre eso? Y calculo que en este sentido se ha demostrado, ya lo expuse, digamos, el sentido del apoyo que ha dado Donald Trump ha sido un artífice fundamental. Ahora, ¿qué va a hacer la iglesia? Y desconozco, sinceramente, a veces. Tiene que estar en el lugar de algún obispo, o sea, no es lo mismo un cardenal Sara que está haciendo las cosas demasiado bien, que no es lo mismo un padre Olivera Rabasi que está haciendo las cosas demasiado bien, a algunos sacerdotes como un rapero de España que no sabemos si está más preocupado por cantar con los pajaritos o plantar arbolitos que por salvar almas, que es más. Yo lo veo y lo escucho y pobre, digo, si este es el modelo de masculinidad que están ofreciendo, una falta de testosterona, yo le escucho de hablar tan delicadito, si yo tuviese un hijo varón, y yo lo mandaría a otro curso. Si me dice, no, va a estar este sacerdote acá, por encima creo que da clases en un colegio, este rapero sacerdote. Y ante la duda, miren, el hombre prudente vale por dos, esto es una máxima de la filosofía griega. Es la máxima de filosofía. El hombre prudente vale por dos. Yo ante la duda, antes de luego estar llorando las consecuencias, prefiero ser prevenido. Entonces digo, depende de los sacerdotes. En Estados Unidos, de hecho, no es lo mismo. La Iglesia Católica, porque tiene sus dioses y sus jurisdicciones. Hay jurisdicciones que son muy sólidas, aferradas a la tradición, que han seguido el rito tridentino, que han evitado en todo caer en las garras del modernismo y están dando frutos maravillosos. Y luego, bueno, hay curia, aparte de la curia, que ha abrazado el modernismo. Muchos dicen izquierda, no confunden izquierda con modernismo porque en un debate público hacen agua por todos lados. Lo que yo digo es, y la parte de la curia que abrazó el modernismo, y por los frutos se los conoce, no en vano está pasando el sínodo de Alemania en este momento. Son los frutos del modernismo, por eso la izquierda no tiene absolutamente nada. Habría que discutir si el modernismo no es de izquierda, es una discusión de segundo orden, pero no es marxista la clave de ella. Entonces esto es lo que yo diría, Ramírez, en este punto. Ha habido sacerdotes que estaban criticando a Donald Trump por sus muros, y si vamos al caso, el que más hizo por la vida y las almas de los fieles, y que la gente se anima a hablar de Dios en un espacio público, fue Donald Trump. No, si vamos al caso, objetivamente. Los frutos. Nos pueden gustar o no sus formas. El que critica la forma, yo cuando veo que alguien critica las formas, a ver, no es santo de mi devoción Milei, ni cerca, pero lo que últimamente es criticarle la forma. O sea, que criticar la forma es
te quedaste en la superficie, te fue imposible en tu mente ir al fondo y decir, vamos a discutir ideas. A mí no me gusta ni el insulto, ni las agresiones, no forma parte de mí, pero no criticaría las formas. De última, yo si creo que la forma es mala, la voy a modificar yo a mi forma. Decir, bueno, yo voy a tratar de ser más tranquilo. Yo. Que él se exprese como quiera. A mí me pasa con Donald Trump. No me gusta porque salía en las revistas, porque tenía un aire de soberbia, porque era millonario. Y bueno, si no me gusta la forma, intento yo hacer mejor las cosas. ¿Sabe? El problema es el fondo. La esencia, como decimos en filosofía. Y los frutos. Ese Trump hizo maravillas en ese punto. Y lo sigue haciendo el día de hoy. Bueno, Bien. y lo último, dejo una última, bueno, mientras esto se ocurría en la Corte, el Congreso aprobó una ley de control de armas, así que no todas son buenas, una ley bastante restrictiva, así que bueno, otro tema, pero quedó medio alejado. Eso también lo estaba viendo, porque de hecho tenía preparado que si lo podemos llegar a tocar el lunes, un análisis de las secuelas de esto, ¿no? Porque normalmente donde la izquierda aparece también el control de armas y no es un tema menor. O sea, todos los gobiernos totalitarios han intentado mantener desarmada a la gente de bien. Cuando el que es malo va a seguir haciendo mal haciendo. Bueno, ya lo debatí incluso con Jonathan Ramos, donde yo me posicioné desde el realismo claramente. Lo he debatido con quien ha querido, digamos, en ese punto. Sí. Y la realidad corre por un lado. Luego las ideas están allí, como decía Platón, en el mundo, allá afuera, como decía Platón. Yo platónico no soy, por suerte, soy aristotélico tomista, así que con los ojos en el cielo, pero los pies en la tierra. Y era lógico que un presidente progresista iba a estar a favor del desarme de la población. Luego, si alguno, por más que se autoperciba no progre, se autopercibe cristiano, de derecha, conservador, que se autoperciba como decía, a mí lo que me interesa son los hechos. Concretamente, te estás parando del lado del enemigo y estás del lado del enemigo. O sea, después disfrazarla como quieras a la idea. Pero bueno, es un tema para que toquemos este lunes en la radio. Bien, le recordamos a la gente que este programa se está transmitiendo por youtube.com/la Resistencia Radio. Normalmente transmitimos por twitch.tv/la-resistencia. Nos vemos en próximas transmisiones. Nos vemos este lunes en twitch.tv/la-resistencia. Y Horacio tiene este domingo, 23 horas Argentina, arquitectura y civilización, con un gran invitado en su canal youtube.com/Horacio Giusto. Y también cierro con la última publicidad, agradeciendo a Fernando que nos trae siempre pañuelo por la vida para recordarnos de qué lado estamos parados todos aquí. Tengo pendiente todavía invitarlo a Fernando a mi canal junto a otros grandes compañeros a una gran tertulia. Este domingo 7 de la tarde, si todo sale bien y si la otra persona no se olvida, un debate por Instagram respecto a la naturaleza del hombre. Yo tengo mi postura de que sostener que el mal es ontológico y no un hecho histórico trae un sinfín de consecuencias insalvables incluso para el propio cristianismo, pues se volvería imposible de rebatir. Si el mal es ontológico y no es histórico, quiere decir que pretender que el árbol no sea árbol por más que uno lo queme es en vano. Yo lo que digo es, el árbol es árbol, el hombre lo puede quemar o no, pero el árbol es árbol. Aunque todos los árboles desapareciesen, el concepto de árbol, la esencia de árbol sigue existiendo, digamos, dentro de lo que es el logos divino. Si yo digo que el hombre es malo por naturaleza y el mal es ontológico, querer combatir el mal, que venga Dios y nos dé los 10 mandamientos es el vicio, porque es como que Dios le quisiese decir al árbol que Dios diseñó, no seas árbol. Lo que sí tenemos que reconocer es un hecho histórico, por lo tanto puede ser combatido por la redención de Jesucristo, por abrazar la comunión, por ir al sacramento de la confesión. Después veremos el camino. Acá estamos hablando de filosofía. Que el mal sea ontológico es una posición netamente inmanentista. No es de ningún filósofo realista sostiene que el mal sea ontológico, ni Aristóteles ni Santo Tomás de Aquino. Es una posición netamente inmanentista y se vincula de hecho al aborto. ¿Qué va a decir un inmanentista? Hay que legalizar el aborto porque igualmente sucede, es un hecho natural, no hay cómo evitarlo. Pasa. Entonces lo que nosotros decimos, no, el mal se puede combatir, el mal se debe combatir, porque si para mí el mal es natural, quiere decir que el mal es lo que es, y si es lo que es, nada puede dejar de ser lo que es, en ese punto, naturalmente hablando, por más que luego el hombre quiera hacer alguna injerencia. Bueno,
Acordate la frase de San Agustín, si la muerte no te encuentra victorioso, que al menos te encuentre combativo. Eso es fundamental. Sobre todo para los pacifistas que han aparecido ahora con el tema del desarme, se lleno de pacifistas. Se está convirtiendo más en una tertulia esto pero muchísimas gracias a todos los que están en el chat, particularmente gracias a Leticia que siempre nos acompaña. Gracias Fernando, Cristo vence plenamente, Cristo Swinchit. Alejandra que va a hacer el cierre y nos vamos. Bien, nos vemos entonces el lunes que viene en twitch.tv/la-resistencia y los esperamos también en el canal de Horacio este domingo. Nos vemos en próximas transmisiones.